noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de los usos horarios en los que usted nos vea. Como siempre, les damos la bienvenida a nuestro canal Te Conecto. Nosotros siempre estamos llevando contenidos, procuramos que estos contenidos sean de mucha utilidad y que también se entretengan ustedes en estos podcasts que generamos todas las semanas. Hoy hemos estado un poco retirado, he estado un poco retirado. Dije por qué, he estado terminando dos sitios web que estaban bajo mi cargo y que tenía que terminar. Y además la computadora fue a mantenimiento, o sea que nos tomamos, digamos, un periodo breve de tiempo. Tenemos esta noche un invitado muy especial, el licenciado Kevin Salazar, de la Universidad Autónoma José Matías Delgado, Escuela de Comunicaciones. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Él ha sido un mentor para mí, aunque es mucho más joven, pero es la verdad, ha sido un mentor para mí en todos mis estudios en la universidad. Y esta noche vamos a tocar un tema que definitivamente ya no tiene discusión, ya no tiene discusión académica, ya no tiene discusión teórica. Somos manipulados por los medios de comunicación, es un hecho. Ahora lo que hay que saber es hasta dónde nosotros podemos defendernos de estos mecanismos que a diario nos inyectan ideas. Ya no vamos a regresar a la teoría de la hipodérmica, pero sí, definitivamente nos inyectan ideas, nos conducen, nos inducen. Buenas noches, licenciado Salazar, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Ernesto. Hola a todos y bienvenidos a este espacio que Ernesto perfectamente ha organizado. Consideraría que vamos a poder analizar la situación de la comunicación en la sociedad actual. Mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Recinos, soy académico y periodista y sí considero que el punto a tratar este día sobre el papel de los medios de comunicación en la manipulación de la percepción pública, la guerra cognitiva y la posverdad en la geopolítica global nos llevará a tener una discusión muy interesante. Ernesto, yo solo, antes de cederte la palabra, yo sí me atrevería a plantear una pregunta clave que va a ser, creo yo, el hilo de nuestra conversación. Bueno, ¿Dele? dos preguntas claves. ¿Dele? Vivimos en una era donde la verdad es manipulada deliberadamente, y la otra que yo plantearía era cómo los medios y las redes configuran lo que pensamos. Definitivamente creo que el tema de la verdad y la posverdad, ya vamos a llegar a él, es un tema siempre, siempre en la política, en la geopolítica y en las estrategias militares ha estado involucrado siempre en los grandes enfrentamientos militares, siempre ha existido, digamos, un uso de una manera u otra simbólica, las comunicaciones, para incidir en el pensamiento del adversario. Pero creo que en este momento del siglo XXI hemos llegado a niveles que nunca antes hemos conocido porque la tecnología nos los ha permitido. Quiero, como le dije anteriormente, hacer una lectura de dos puntos claves que considero también pueden aportar a esta digamos, plática que tenemos ambos, a este podcast. Y dice de la siguiente manera: uno es Edward Bernays y el otro es, como usted lo citó, el manual de la OTAN sobre la guerra cognitiva. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en términos de la traducción porque está en inglés. Dice: el consciente e inteligente, la consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados, de las opiniones de las masas, es un importante elemento en las sociedades democráticas. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible son en sí mismo un gobierno invisible, que en realidad son los que gobiernan el país, la nación. Ahora a nivel global sería el mundo, lo que hemos llamado el estado profundo, ¿verdad? Somos gobernados y nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados y nuestras ideas sugeridas por hombres que no conocemos. Este es el resultado lógico en el cual las sociedades democráticas de hoy en día son organizadas. Ese es Edward Bernays, de un libro que curiosamente es del siglo pasado, comienzo del siglo pasado, cuando el Comité Krill y se hicieron los primeros estudios sistemáticos sobre comunicación masiva, por los que usted ya conoce, los primeros teóricos, ¿verdad?, de la comunicación, sociólogos, psicólogos sociales y antropólogos. Voy a leer este segundo párrafo del libro Guerra Cognitiva de la OTAN, que dice lo siguiente: la guerra cognitiva
persigue el objetivo de socavar la confianza. Ojo con lo que estoy diciendo. Confianza pública en los procesos electorales. Confianza en las instituciones, aliados, políticos. Que los individuos piensan, sino la forma en la que piensan, no cómo los individuos piensan. No queremos incidir en lo que los individuos piensan, sino en la forma en la que piensan. Tiene el potencial de desentrañar todo el contrato social que sustentan a las sociedades. Es natural, dice este manual, confiar en los sentidos, creer lo que se ve y se lee, pero la democratización de las herramientas y técnicas automatizadas que utilizan inteligencias artificiales que ya no requieren una formación tecnológica permite que cualquiera distorsione la información y socave aún más la confianza en las sociedades abiertas. El uso de noticias falsas, falsificaciones profundas, caballos de Troya y avatares digitales crearán nuevas sospechas que cualquiera puede explotar. Adelante habla sobre la posverdad y el tema que usted trae a colación, que es una mentira completa, como la llama el coronel Baños. La posverdad es una mentira completa y total, ¿verdad? Entramos, si gusta, ahora al conversatorio. Quiero escuchar sus opiniones sobre las preguntas que usted tiene y sobre lo que acabo de leer, que creo que son concomitantes, creo que están integradas. Quiero escuchar su opinión como periodista y como académico sobre este fenómeno social global que está cambiando la narrativa y está cambiando también, digamos, el fundamento de las sociedades. Por favor. Perfecto, perfecto, Ernesto. Yo creo que las dos posturas que has planteado, tanto del manual de Logan como de Bernays, nos permite hacer una serie de interrogantes. ¿Quién controla la verdad y cómo se configura la agenda mediática en la era digital? Consideraría yo que hay que partir de la teoría clásica de agenda serie. Esta va a complementar perfectamente el pensamiento de Edward Bernays, quien demostró que en las sociedades democráticas la manipulación de la opinión pública no es solo un efecto colateral, sino que es una estrategia intencional de control. Entonces, con el otro punto que has tratado, consideraría que tenemos que ver cómo la transformación digital, la guerra cognitiva, la posverdad han redefinido de manera en que se establecen las agendas mediáticas y cómo se impone una narrativa global. Eso nos va a permitir entonces entender las dinámicas de la información y la desinformación y como ciudadanos que debemos mantener una postura crítica ante todo tipo de información que no llegue a saber responder. En primer lugar, quiero arrancar con algunos conceptos que propone Bernays en el texto que has leído. Yo me iría al libro de la propaganda, que fue publicado en 1928, en donde Bernays sostenía que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Es decir, que aquellos que manipulan este mecanismo invisible constituyen un gobierno oculto que es el verdadero poder en el país. ¿Qué significa esto que tú hiciste énfasis y yo lo traigo a colación? Número uno, que la democracia no garantiza la libertad de pensamiento si la opinión pública es manipulada sistemáticamente. Entonces, esto nos lleva a plantear que los medios no solo informan, sino que moldean creencias, emociones y comportamientos de la sociedad. Por tanto, el periodismo y la publicidad se convierten en herramientas de persuasión masiva y no solamente de información. Voy a plantear esto en un ejemplo claro. Yo consideraría que en nuestra actualidad vemos cómo se están reemplazando periodistas tradicionales por agitadores digitales que controlan la narrativa política. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha permitido la entrada de influencers ultraconservadores a las conferencias de prensa, desplazando a los medios tradicionales como Reuters o AP. Por lo tanto, esto refleja la estrategia de crear una agenda informativa propia, eliminando el debate crítico y potenciando un discurso unificado. Pero, ¿qué significa esto que te he planteado, Ernesto? Bueno, significa que al estar frente a la información, y ver que hay dinámicas de la comunicación y del marketing político y de comunicación institucional, tener
o moldear la opinión de la gente implica cómo jugar con las percepciones y crear una realidad. Porque en la sociología de producción de mensajes, cuando yo soy un medio de comunicación, yo trato de contar una verdad, no la verdad absoluta, porque tratamos de reconstruir desde diversas fuentes qué significa lo que está ocurriendo. Y a partir de lo que se puede generar en la pieza periodística, ya sea nota corta o sea un reel de 30 segundos o un TikTok, etcétera, cualquiera que sea el resultado del producto final, esto va a estar dentro de un contexto, la gente lo puede descontextualizar y eso puede generarse una viralización, ya sea de forma irónica o ya sea de forma de difamación, etcétera. Entonces hay una gran responsabilidad con lo que se debe generar en las diferentes plataformas y cómo la gente debería verificar la información que le llega gracias al algoritmo que le configura todo el contenido a partir de lo que le da me gusta, a partir de lo que comenta, a partir que comparte, en lo que está hablando con otros pares. Creo que eso es lo que está sucediendo, que unas plataformas democratizadas está permitiendo que la información se esté generando, pero no responde a los aspectos técnicos. Y por eso es que hay una manipulación consciente e inteligente de los hábitos informacionales de las personas cuando, bajo el disfraz de la libertad de prensa o de opinión, se están generando mecanismos invisibles que controlan la información, no están generando los debates correspondientes y por eso se juega con las emociones y los comportamientos de los ciudadanos. Una sola narrativa, ¿entiendo? Bien, lo que me está queriendo decir, una sola narrativa conducido desde el punto de vista tecnológico a través de los algoritmos y generada y gestada por equipos especializados de las redes sociales, pero también en los medios tradicionales. Vea usted la guerra en Ucrania. No vamos a entrar en detalles sobre la guerra de Ucrania y cómo deviene, cómo se formó, pero hay allí una guerra especializada de comunicaciones, una narrativa y una guerra de contenidos para obtener, digamos, la aprobación de los corazones y de las mentes de las personas a nivel global. Es decir, hoy ya no es una lucha, digamos, europea o una lucha entre rusos y ucranianos. Hoy es una guerra en la que se lucha por los corazones de todas las personas en el planeta. Un poco de Macombs, lo que usted me estaba hablando de la agenda. Y es ahí donde yo quiero profundizar, el tema de la agenda. Porque el tema de la agenda comprende una visión política, una visión económica. Es decir, nosotros estamos formando individuos, pero queremos que estos individuos nos digan que sí a un formato económico, sea este exitoso o sea fracaso, no importa. Lo que nosotros queremos es que sean acríticos, como usted lo dijo, les vendemos fútbol, les metemos un montón los mantenemos distraídos, de tal manera que como dice también el manual de la OTAN, sobresaturación de información, de tal manera que el cerebro ya no alcanza a descifrar, ya no alcanza a integrar en su vida esos niveles infinitos de comunicación y de información. ¿Cómo ve usted este problema de la desinformación en exceso? Es decir, estas cantidades sobrenaturales de información que nos están llegando a través de estos mecanismos y con las particularidades que usted se plantea. Yo creo que hay que tener en consideración en el tema de la agenda setting que ha habido como tres dimensiones claves para poder entender cómo los medios no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Primero tiene que ver con la cantidad de cobertura que recibe un tema en los medios de comunicación y que esto va a definir la relevancia para la opinión pública. En un segundo estadio hay que hablar sobre el framing, es decir, el encuadre, cómo se presentan y se dan los temas. Y en una tercera dimensión yo hablaría que la construcción de la agenda es un proceso complejo donde influyen gobiernos, empresas, medios y actores digitales. Y lo voy a conectar con el tema que tú mencionabas,
Ernesto, sobre las narrativas o la importancia de las narrativas en la configuración de la opinión pública. Considero que la narrativa mediática es un relato que se construye porque busca dar sentido a eventos y a situaciones, influyendo en la percepción y comprensión de la realidad por parte del público. Esta narrativa no solo informa, sino que también moldea esa opinión, esa actitud y ese comportamiento, siendo herramientas claves en la formación de la agenda pública y en la dirección de la opinión colectiva. Lo vamos a aplicar en el caso de Ucrania porque creo que sí es clave mencionarlo para que se comprenda por qué tú has hecho énfasis en la conclusión de la intervención pasada. Hay que decir que desde el inicio de la invasión rusa en el 2022, las narrativas mediáticas han jugado ese papel clave, donde Occidente hace un énfasis sobre la resistencia ucraniana y la defensa de la democracia, mientras que en otros contextos, como América Latina, esto se ha difundido en el que se busca desacreditar al gobierno ucraniano, presentándolo como un régimen bajo eh, algún algunas influencias por intereses occidentales. Hay medios respaldados por Rusia que han promovido activamente esta perspectiva, lo que afecta a la imagen de Ucrania en la región. Entonces, fíjate cómo es la cuestión del framing, cómo yo construyo perspectiva y cómo influye según en el contexto en el que yo estoy divulgando información. Te voy a poner otro ejemplo. Yo creo que la situación en Nicaragua y Venezuela, donde vemos narrativas oficiales que han sido utilizadas para consolidar el poder y deslegitimizar a la oposición, podemos ver que en Venezuela, por ejemplo, la reciente tensión territorial con Guyana ha sido prestada por el gobierno como una defensa de la soberanía nacional, etiquetando al presidente Guainés como el Zelensky del Caribe y lo acusan con actores internacionales de provocación. Entonces, esta construcción narratológica busca desviar la atención de los problemas internos y fortalecer el nacionalismo. Otro ejemplo que podríamos hablar es lo que le está sucediendo al presidente argentino Javier Milei, quien se ha vuelto en un escándalo tras promover una criptomoneda llamada Libra, que posteriormente sufre una caída drástica, generando pérdidas significativas para aquellos que dieron su inversión. En este evento denominado como el CryptoGate, ha sido interpretado como una narrativa que cuestiona la credibilidad y el juicio del mandatario, afectando su imagen pública y su capacidad para formar alianzas públicas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Ernesto? Que las narrativas mediáticas son fundamentales en la construcción de una realidad social, porque a través de ellas se puede legitimar o deslegitimar gobiernos, influir en conflictos internacionales y moldear la opinión pública sobre los líderes políticos. Por tanto, comprender cómo se construyen y difunden estas narrativas es esencial para una ciudadanía informada, crítica. Podría hacer énfasis, fíjate, referente, en referente a ello con el aspecto de la posverdad, que es un concepto que desarrolla Ralph Keyes, que describe en una era en que las emociones y las creencias personales pesan más que los hechos objetivos. Esto nos obliga a llevar al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo opera la posverdad en los medios de comunicación? Y yo podría decirlo en tres ideas claves. Uno, que los medios repiten un discurso homogéneo para reforzar ciertas narrativas. Dos, cualquier información que contradiga la narrativa oficial es desacreditada o etiquetada como desinformación. Y tres, los algoritmos amplifican discursos emocionales y polarizantes para mantener la atención de los usuarios. Para poder cerrar mi intervención, solo lo quiero dejar con este ejemplo actual. En la Comunidad Valenciana, en España, el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, intentó manipular la narrativa de una crisis tras una catástrofe que dejó 227 muertos. Buscó desviar la atención culpando al gobierno central, pero la falta de transparencia en su actuación ha desatado críticas públicas, lo que ha puesto al Partido Popular en una situación de credibilidad muy, muy frágil, porque exigen
el partido como nacional logre tener una estrategia para contrarrestar lo que le puede afectar en las próximas elecciones. Entonces, consideraría yo que estos son ejemplos de cómo funciona la agenda, la posverdad, cómo se construyen las narrativas en función de los intereses. Y es ahí donde, como ciudadanos críticos, debemos cruzar los hechos y no dejarnos llevar por las emociones y las creencias personales. Hay que tener, hay que identificar esos hechos objetivos para formar este pensamiento crítico que nos ayude a dilucidar qué es verdad y qué es mentira frente a la producción de mensajes. Creo que precisamente ese es el hecho estratégico y táctico, es decir, el concepto sobre masas que usted y yo estudiamos, pero vamos a sintetizarlo en esto. La masa no busca información que le aporte niveles de, digamos, sustento primario para poder generar crítica. La masa no es crítica, la masa no busca, vive, sobrevive. Me explico, y hay toda una teoría, inclusive Televisa tiene una teoría sobre eso, sobre la programación que le daban a los mexicanos. Pero a lo que quiero llegar es a este punto que usted habló sobre el framing. Y mire lo que hago, framing, porque eso es lo que quiere decir. Yo te doy un marco, por esto de aquí no te vas a salir, ¿verdad? Yo no te digo qué pensar, pero quito todo aquello que me pueda hacer estorbo y te pongo en este marco. Aquí que quiero ver, ¿ves? Aquí quiero que aquí estés y aquí redondees y que no te salgas de este criterio. Las emociones, y aquí son los avances en las neurociencias que posteriormente son tocadas también en el manual, donde nos adentramos en el éxito que ha tenido estas nuevas estrategias y tácticas para golpear el corazón de los públicos, porque los públicos no estaban preparados, nunca estuvieron, pero hoy menos que nunca, porque los que tienen el control hoy no solo tienen el control de los algoritmos y de toda una vastedad de instrumentos, sino que tienen también un conocimiento neurocientífico aplicado que, que me parece que nunca antes en la humanidad lo tuvimos. ¿Qué piensas sobre eso? Fíjate que es necesario aplicar lo del hombre masa para que nuestros oyentes o quienes nos estén viendo puedan comprender el concepto que tú y yo hemos visto en referente a ello. Primero hay que pensar de dónde viene ese concepto de el hombre masa y cómo se aplica a la manipulación mediática y a la gente serie. El concepto de hombre masa proviene de las reflexiones filosóficas de José Ortega y Gasset, quien en su libro La rebelión de las masas describe a un tipo de individuo que emergió con la modernidad. Entonces, para Ortega y Gasset, el hombre masa es aquel que carece de pensamiento crítico y acepta sin cuestionar las ideas impuestas por las élites. También se deja influenciar por la opinión pública y actúa conforme a lo que la mayoría piensa o siente. Por tanto, no genera conocimiento ni toma decisiones propias, sino que se limita a consumir información sin analizarla y por tanto se somete a una autoridad mediática creyendo que los medios de comunicación reflejan la verdad absoluta. Ortega y Gasset advierte que este tipo de individuo es fácilmente manipulable y que las sociedades democráticas podrían degenerar en un sistema de control basado en una opinión colectiva dirigida por minorías con poder mediático y político. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el concepto del hombre masa a la agenda mediática actual? La figura de hombre masa es fundamental para comprender cómo funciona la agenda serie, la guerra cognitiva y la posverdad en este mundo líquido. Hoy el hombre masa no es solo un ciudadano desinformado, sino que ha sido moldeado por el ecosistema digital, los algoritmos de redes sociales y los discursos de los grandes medios de comunicación. Y entonces, consideraría yo que cómo entra el hombre masa en eso que te he explicado, Ernesto. Bueno, aceptar sin cuestionar un relato mediático que se presenta sin contrastar información es una de las red flags que hay que identificar sobre ello. La segunda red flag es cuando no se investigan fuentes alternativas y se siguen las tendencias emocionales promovidas en las redes sociales.
Y como un tercer red flag, yo me atrevería a decir que se moviliza según la narrativa establecida sin entender la complejidad geopolítica de un conflicto. Entonces, creo yo que también es clave poder atraer a un elemento más específico cómo funciona el hombre masa y lo voy a hacer con el hombre polémico del 2025 que es Donald Trump. El presidente Donald Trump es uno de los líderes políticos contemporáneos que mejor ha sabido aprovechar el concepto de hombre masa, en el sentido que describe Ortega y Gasset en su libro de la rebelión de las masas. ¿Pero por qué? Porque Trump ha utilizado su carisma, los medios de comunicación y las redes sociales para movilizar a grandes sectores de la población en torno a su figura, moldeando la percepción de la realidad a través de narrativas simples pero polarizantes. Quiero especificar en lo siguiente con respecto a lo que he dicho sobre Donald Trump. Trump supo construir su base de seguidores apelando a un sentimiento de descontento, resentimiento y frustración por gran parte del electorado estadounidense. En lugar de explicar cómo va a solventar los problemas estructurales en economía, simplificó la culpa en enemigos externos, China, inmigrantes, medios liberales o un sistema corrupto. ¿Qué más podemos nosotros retomar sobre el uso de Donald Trump en la manipulación de la opinión pública a través de la agenda sharing? Trump revirtió este concepto de agenda sharing sobre, no, sobre cómo los medios no dicen qué pensar, sino cómo pensar, sino que ha utilizado los medios a su favor de la siguiente manera. Atacó a los medios tradicionales, al New York Times, al CNN, al Washington Post, los calificó como fake news, convirtiendo a sus seguidores que solo él decía la verdad. Entonces él se transformó en un medio de comunicación y estableció una especie de agenda sobre lo que sí se debería discutir según lo que a él le interesaba. Utilizó la plataforma X como propia, generando tendencias y temas de conversación sin intermediario. Y por supuesto, esto le permitió tener una narrativa de victimización y de lucha, posicionándose como un outside de una guerra contra el sistema. Entonces podemos decir que durante el primer mandato de Donald Trump, él promovió la idea de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, generando en sus seguidores una convicción profunda de que el sistema estaba amañado. Esto le permitió generar una insurrección el 6 de enero de 2021, donde miles de personas asaltaron el Capitolio convencidas de que estaban defendiendo la democracia. Entonces, aquí vemos al hombre más en acción, aceptar el relato sin evidencia, ya que viene de una figura de autoridad de la que confían ciegamente, no se buscó alternativas o información crítica y se movilizó a la gente con base a la emoción más que con datos objetivos. Ahora, sí me gustaría plantearte, Ernesto, Tenemos cinco siempre con minutos, Lee. Donald. Perfecto, este va a ser mi último ejemplo sobre el hombre masa, con Donald Trump y la posverdad, cómo construyó su propia realidad. Si bien Keyes nos plantea que en la era de la posverdad, la idea de que las emociones importan más que los hechos, lo podemos ver perfectamente con Trump, que ha hecho para mí, él es uno de los principales arquitectos de la posverdad en la política global porque su estrategia de haber creado relatos que apelan a la identidad y el miedo es su base electoral, empleando frases como Make America Great Again para reforzar la idea de que Estados Unidos ha sido traicionado y que solo él podía salvarlo. Por tanto, los inmigrantes, las élites y los medios se convirtieron en enemigos del pueblo. Lo mismo sucedió cuando él trató de trabajar el tema de la COVID-19, promoviendo una desinformación sobre la pandemia, sugiriendo tratamientos sin evidencia científica, lo que provocó que la gente tuviese una reacción a ciegas sobre lo que él planteaba. Entonces, el hombre masa sigue existiendo, a pesar que estamos en un mundo acelerado por la tecnología. Yo sugiero que hay que desarrollar el pensamiento crítico y verificar la información antes de compartirla, cuestionar las narrativas oficiales como las alternativas y no dejarnos llevar por las emociones y analizar los discursos con datos verificables. Creencias previas también, prejuicios, porque eso está basado en el prejuicio. Ya había una creencia
sobre todo este andamiaje, digamos, de pseudoverdades y pseudomentiras o mentiras totales, como le llama el coronel Baños, sobre la que Trump ha formado su estrategia, pero ha sido una estrategia que habría que estudiarla bien, habría que estudiarla muy difícil, porque ha sido muy acuciosa, muy bien pensada para en la actualidad, me explico, una escuela de marketing político. Le agradezco mucho por esta noche, ha sido genial. Nuevamente voy a tenerlo a usted para una segunda fase de esto. Voy a editarlo, lo voy a dejar nítido, pero vamos a necesitar una segunda intervención suya. Preparémonos nuevamente para este tema que va a ser exitoso. Le agradezco por esta noche. Tenga usted nuevamente feliz noche y le agradezco su presencia indiscutiblemente perfecta. Excelente, para mí ha sido un gusto. Nos estaremos escuchando, viendo en una próxima invitación que me hagas, Augusto.